Sociedad 3.0 Multimedios presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este martes, ya 6 de julio del 2021, una emisión más, la emisión número 34 ya, de Frente a Frente. Un programa que es de usted y que sirve para que usted conozca a los personajes de la vida pública de Veracruz y, por supuesto, de Jalapa. Y hoy tengo un invitado especial. Un invitado al que tengo el gusto de conocer hace más de 20 años, aquí en Jalapa, siempre un hombre que se preocupa por el desarrollo de nuestra ciudad, a pesar de que es tuxpeño de origen como yo mismo, y pues me da mucho gusto aquí tener a un líder empresarial tan representativo como Jesús Castañeda Nevares. Chucho, bienvenido a Frente a Frente. Gracias, es un gustazo compartir este espacio también contigo. Oye, Chucho, fíjate que en este lapso de que nos conocemos hace muchos años, cuando tú eras líder de una cámara, la Canagraf, de las artes gráficas, y nos conocimos en el Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa, porque pues yo también estaba en la Canaco local, y siempre me simpatizaste por esa lucha permanente, no solamente por el desarrollo de los asociados de tu cámara en aquel entonces, sino por tu preocupación, porque Jalapa fuera una ciudad que funcionara, que se desarrollara y que sobre todo los habitantes de nuestra capital tuvieran mejores y mayores oportunidades de calidad de vida. Chucho, ¿y cuándo llegas a Jalapa? Háblame de tu trayectoria desde que sales de Tuxpan. No, pues 1970 salgo de la patria chica, de Tuxpan. Bello puerto. Sí, en aquel entonces, pues tristemente es que en Tuxpan no había ninguna oportunidad, salvo trabajar en alguna tienda o alguna cosa así, o entrar a la marina o volvernos pescadores. Como en Costa Rica, Pemex. alguna cosa así. Y entonces, pues bueno, yo, mi origen es mis raíces son de una familia acomodada. Y digo acomodada porque éramos 8 chamacos y 6 dormíamos en la misma cama. Se acomodaban en la misma cama. Nos acomodábamos muy bien, ¿no? Así es que 3 de un lado, 3 del otro, y ahí nos acomodamos muy bien. Y pues tengo que decirlo porque aunque ahora nos reímos, pero decíamos, ya ni siquiera sabíamos quién se orinaba, ¿no? Éramos 6 en la cama. ¿Sí? Para saber quién, ¿no? Sí, la situación era muy difícil en la familia. La pobreza nos obligó a trabajar desde que empezamos a caminar y prácticamente pues hicimos de todo, ¿no? Desde vender chicles, bolear zapatos, vender dulces, paletas y de todo. Así es que en 1970 todavía no cumplía yo 15 años y entonces salgo de la patria chica y me voy a la Ciudad de México. Ya. Y entonces, pues bueno, la Ciudad de México era las oportunidades, diríamos, era el sueño de la provincia. De la provincia del norte del estado. Sí. Porque los del CEN se venían acá a Jalapa, ¿no? Te digo porque a mí también me tocó irme a México, ¿no? Sí, bueno, es que se dividía en 2 criterios. Jalapa era para venir a estudiar. Y México para ir a trabajar. Para ir a trabajar. Así es que pues con una bolsa de esas de mandado, de esas de hilo, me fui a la Ciudad de México y allá, pues bueno, ya no platico qué pasé. Realizaste diversas actividades. Sí. Diríamos, sé lo que es comer y no comer, sé lo que es dormir en quicios, sé lo que es caminar la noche para no entumirse de frío. Sé lo que es la vida difícil. Y entonces, pero todo eso te va forjando, ¿no? Claro. Como bien se dice que aguas tranquilas no hacen buen marino. Así es. Así es que, pues bueno, conocimos la parte difícil de la vida y entonces esto, pues nos abrió también oportunidades. Así es que entro a la industria gráfica
que fue una bendición para mí en la industria gráfica. Estuve 40 años de mi vida trabajando en eso. Caramba. Y entonces, pues eso fue para mí un disfrute, porque nunca lo vi como un trabajo, ¿no? Siempre, en un principio fue como una enorme bendición porque me abrió la oportunidad de tener un ingreso y a poder saber lo que era, por lo menos, diría, comer regularmente y poder apoyar a mi familia. Y así arrancamos en la industria gráfica. Y en 1980 la oportunidad se abrió de regresar a la patria grande que es Veracruz. Y entonces regreso a Jalapa. Y entonces, pues aquí estaban mis hermanas estudiando. Y entonces, pues esa era la oportunidad. No pensábamos volver a Tuxpan, aunque el corazón nos jalaba para allá, pero la lógica nos hacía suponer que Jalapa era nuestra área de oportunidad. Y aquí nos venimos a instalar. Fui por mis papás y mis hermanos más chicos, y nos instalamos a partir de 1980. Aquí ya nos Jalapa. Instalamos en Jalapa y nos volvimos jalapeños todos, ¿no? Ya, aunque sigamos siendo tuxpeños, pero decimos ahora, pues ahora toda nuestra descendencia es jalapeña. Es jalapeña, ¿no? Es jalapeña. Entonces, pues nuestra nueva patria se volvió Jalapa, y esta es una ciudad que abrió también espacios de oportunidad. Claro. Y que ahora se los está abriendo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y entonces, pues bueno, esta es nuestra patria. Y así tenemos que trabajar por ella. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Empezar a trabajar aquí. Y continué en la industria gráfica, y eso me llevó en 1996, que me dieron la oportunidad de servir a mi sector como presidente de la Cámara de la Industria Gráfica, primero en Jalapa y después en el estado. Y pues nos instalamos aquí. Oye, Chucho, esta historia que han vivido tantos en Veracruz, y donde Jalapa ciertamente ha sido un punto de atracción para todos los que somos veracruzanos de diferentes lugares, y que ha sido una ciudad generosa con todos nosotros. Mi historia es más o menos similar que la tuya, ¿no? Y decidimos ser jalapeños, y esto lo digo porque luego hay jalapeños por nacimiento, pero nosotros somos jalapeños por elección, porque decidimos quedarnos aquí, porque encontramos una ciudad con las condiciones propicias para el desarrollo laboral y familiar, y nuestros hijos ya son jalapeños. Chucho, en este periodo en que te desempeñas como presidente de la Cámara de la Industria Gráfica, y se forma en aquel entonces, yo recuerdo, el Consejo Coordinador Empresarial, y hay un movimiento empresarial importante en aquel entonces, que ahora veo yo muy disminuido. ¿Cómo ves ese tema del sector empresarial fuerte, participativo, y ahora técnicamente hecho a un lado durante las últimas administraciones locales? ¿Qué ha pasado, Chucho, en tu concepto? Bueno, yo creo que hubo una generación de gente cuyo origen era la cultura del esfuerzo. Y diríamos que quienes hemos tenido que luchar desde abajo, pues no le tenemos miedo a esto, diríamos a los retos de la vida, las adversidades. Okay, claro. y diríamos que los que les ha tocado el privilegio de nacer diríamos de tener una cuna y pañales desechables, a lo mejor estos han tenido una zona de confort en la cual se han desempeñado, y entonces la cuidan de una manera distinta. Nosotros no teníamos que perder porque no teníamos nada, ¿no? Así es que arriesgábamos todo y peleábamos con todo, y nos hicimos luchadores, nos hicimos peleadores de la vida, de las circunstancias y todo, sin que esto nos vuelva así como resentidos sociales, sino simplemente eran las circunstancias las que nos hacían pelear y batallar para conseguir las cosas. De pronto pues han venido otras generaciones, y ahora encontramos que los liderazgos se pulverizaron, porque ahora que hemos enfrentado la peor de las circunstancias, el peor de los escenarios,
el escenario propicio para que los organismos empresariales se vistieran de héroes y salieran a dar la pelea por sus sectores. Y hoy día no están. O sea, esa es la realidad. Y no es que... No se ven. Sí, no es como que pretenda hacer una descalificación simplemente por ociosidad. No se ven. Porque aquí es donde habríamos visto los liderazgos saliendo a dar la batalla y saliendo a dar la cara para defender no solamente los sectores productivos, sino a todo el sector empresarial en su conjunto. Principalmente porque el sector empresarial es como la parte que sostiene el tejido social. Claro. Porque es a través del trabajo, a través del emprendimiento, a través de la apuesta patrimonial, que se genera riqueza y se reparte a través de los salarios. Y eso da como una tranquilidad a todo el mundo. Más allá de que nos quieran estigmatizar como el alcalde, ¿no? Que en alguna desafortunada declaración dijo que nosotros solamente, los empresarios, pues yo me considero parte del sector empresarial, claro, pues solamente buscábamos la utilidad sin importarnos nada más, ¿no? Es una mentira rotunda, al menos en el caso jalapeño, porque este señor seguramente ignora, no conoce el sector empresarial. Oye, Jesús, el tema del desarrollo económico de la ciudad, que con sus altibajos en esta administración ha sido, pues definitivamente, una de las peores administraciones municipales. ¿Y cómo ves tú el proceso del trámite, por ejemplo, para dar de alta a una empresa? ¿Cómo ves tú el proceso de las licitaciones municipales? ¿Qué opinión te merece este tema del desarrollo empresarial en este contexto? Bueno, la parte donde podríamos partir es cuál es el perfil económico de la ciudad. Así es. Porque aquí no tenemos industria. No hay agua. Tenemos una economía terciaria. Servicios, sí, exactamente. Comercio y servicios. Y el motor de la economía es el gobierno, el sector educativo y el gobierno, el sector el financiero, público. Quizás. Sí, pero dependiente de. De manera que cuando hay un gobierno que no entiende su participación dentro de este ecosistema, que no entiende que el gobierno le toca ser el motor de la economía, entonces el gobierno apaga su motor y quiere que lo demás siga circulando. Y decir, no, esto no va a suceder así. Y cuando apaga su motor, no significa que deja de operar. Lo que sucede es que empieza a gastar de manera distinta, que significa como si nosotros le ponemos al carburador del vehículo, le reducimos el flujo de gasolina, entonces esto va a hacer que el motor va a tener que bajar sus revoluciones y empiezan a suceder varias cosas de manera como un efecto. Entonces, el gobierno se sale de esto porque entonces empieza a restringir el gasto público con una idea de austeridad republicana, ¿no? Y entonces, pues empieza a romper ese equilibrio que tiene que dar la vuelta y que tiene que volver a integrar el presupuesto público y en una armonía, ¿no? De un ecosistema. Claro. Bueno, esto lo rompe y se rompe todo el ecosistema y entonces empiezan a haber desajustes. En todos lados, en toda la cadena, todos los eslabones se van debilitando y entonces empiezan a suceder una descomposición de lo que decía del tejido social, que hace que entonces hay problemas que no se tenían y que ahora crecen, como es el tema de la inseguridad, como es el tema de la economía informal, pues porque todo el mundo tiene que salir a buscar de qué comer. Claro. Y entonces esto hay una ruptura y la gente miope que está en el gobierno, que jamás en su vida ha emprendido nada, que han sido académicos de carrera. De gabinete les llamo yo, ¿no? Encerrados en su gabinete componiendo el mundo, ¿no? Sí, con una visión del aula. O sea, que no está mal cuando la tomas como parte de ese proceso de aprendizaje. Pero la experiencia nunca la han tenido porque no han emprendido nada. Así es que eso no tiene ni calidad para dar una opinión, ¿no? O sea, de lo que no conocen. Gente que ha vivido el sistema, que ha vivido de sus propias inercias
pero que jamás han emprendido nada. Y luego todavía que resulta peor. Digo, nosotros sin ser jalapeño, acabamos de pronunciarnos como jalapeños, por elección. Por elección, sí, y que amamos nuestra patria adoptiva, ¿no? Claro. Y esta gente que está aquí y que resulta que lo primero que hace cuando llega es que empieza a traer gente de otro lado porque dice que la gente de aquí no tiene el perfil. Es una majadería, no, fue una majadería. No, yo desde ese día lo borré de la lista. Cuando alguien me dice el presidente, digo, pues ¿a poco tenemos presidente? O sea, tenemos un remedo de servidor público, pero no es un presidente, no preside a los jalapeños. ¿Qué pasa con la economía jalapeña, Jesús? Bueno, nunca nos hemos ocupado de desarrollar una vocación económica propia. Hay muchas fortalezas aquí que han sido desatendidas. Y como nunca nos hemos ocupado, o sea, los gobiernos llegan y lo primero que hacen es que tiran todo lo que hay. Como si nada sirviera, ¿no? Quieren reinventar la ciudad, quieren reinventar el gobierno, quieren reinventar todo y entonces eliminan todo. Entonces esto hace que cada gobierno que llega, volvemos a empezar. Entonces, pues nuestro avance siempre es de cero. Uh-huh. Alcanzamos y lo que aprendan a hacer las cosas. Así es, entonces, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué nos ha faltado? Ciudadanizar, que haya más ciudadanía y menos gobierno. Que el gobierno tenga una función útil a los proyectos ciudadanos. Y no que el gobierno sea como el dueño de la verdad absoluta, ¿no? No, que sea un facilitador simplemente, pero que la sociedad tome lugares importantes en todo quehacer y que la sociedad haga que los proyectos se respeten. Porque los proyectos no necesariamente tienen que concluir en un gobierno, 1, 2, 3, claro, ¿no? O 4 como ahora, sino que deben ser proyectos de largo plazo, proyectos de 20 años, proyectos de 50 años, y que la sociedad se encargue de que se vayan cumpliendo. Más allá de los gobernantes en turno, ¿no? Completamente. Oye, ahora vivimos felizmente, una nueva etapa que se viene ya a partir de enero del próximo año, que son los relevos en las alcaldías. En Jalapa gana Ricardo Guardahuil, senador con licencia, quien ya fue alcalde, amigo también nuestro, empresario también distinguido aquí. ¿Crees que con esta nueva etapa y con un hombre tan sensible como Ricardo pudiera darse otras dinámicas al interior de la economía jalapeña? Bueno, tiene que ser, lo primero es que Ricardo lo llegue a aprender. Esa es la ventaja, ¿no? Enorme ventaja. Sí. Diríamos, ya sabe de qué se trata, ¿no? Si su curva de aprendizaje le acompañó con varios desaciertos, esos ocurrieron en su primera ocasión en la alcaldía. Así es. Ok, entonces esto hace que ahora desde que llega, ya sabe de qué se trata. Eso nos debe dar una proyección de optimista. Lo segundo es que es un hombre que su formación como empresario le hace ir por los resultados. Digo, porque nosotros no vamos por los aplausos. Así es, ¿no? Los aplausos se los dejamos a los que quieran. Para nosotros lo que importa son los resultados. Claro. Y aunque parezca así como de manera reprochable, pero diríamos el sonido de la moneda que cae, clic, es música. Y lo quiero citar porque lo escuché de una persona muy sencilla, una gente de campo, y me gustó mucho porque dijo: yo cada peso que invierto, dice, no le pierdo la pista. ¿A dónde va? ¿A dónde va mi pesito? ¿A dónde va? Dice, para asegurarme que cuando regrese y que cuando regrese no regrese solo. Ok, entonces la formación de un empresario hace que un alcalde empresario va a entender esa dinámica de decir, los recursos tienen que ser bien invertidos, bien apostados, y tienen que rendir frutos. Si en este caso no son en rendimientos económicos, sí tiene que ser en rendimientos de beneficio social. Por supuesto. Entonces, eso nos debe de llevar a una garantía de que pueda ser ahí. ¿Qué es la parte la que sí me preocupa y que podría no ser tan buena? Que teniendo a un elemento, como si dijéramos un goleador, en lugar de ponerlo como punta de ataque, lo pusiéramos en la portería. Y aquí a donde digo es que traemos un gobierno federal
con una filosofía de austeridad, con una filosofía de combate a la corrupción, cancelando cosas, todo lo que consideran que tiene algún lunarcito de corrupción, lo mutilan. Y entonces esto, yo digo, qué bueno que no son doctores, porque si fueran doctores y yo tengo una uña enterrada, me cortan la pierna. O sea, es así, es eso, un gobierno así. Entonces me preocupa que una filosofía de un gobierno federal, de un partido político, podría arruinar una trayectoria que podría ser extraordinaria. Incluso políticamente pudieran considerarse algunas acciones para contener el crecimiento del alcalde, crecimiento social y en lo político, por supuesto, porque ya viene el 2024, Chucho, claro. Y tú sabes perfectamente cómo se mueven las cosas, claro, ¿no? Claro, o sea, hay actores que les interesaría ¿que no le fuera bien? Que no le fuera bien. Así mientras que nosotros jalapeños queremos que le vaya bien al que esté. O sea, vamos, y nosotros como empresarios no tenemos color. Así es. O sea, nuestro color son los negocios, nuestro color son los empleos, los beneficios que se desprenden de nuestros emprendimientos y de nuestras apuestas, de nuestros arriesgues. Ese es nuestro único color. Pero sí, tristemente, en la política es muy sucia. Oye, Jesús, el tema yo insisto mucho con la economía jalapeña. Tú eres un hombre muy experimentado y además con una capacidad analítica importante, pues escribes en varios portales, entre otros el nuestro, ¿no? ¿Cómo ves la economía jalapeña? ¿Cuáles son los sectores potenciales que pudieran desarrollarse en Jalapa? ¿Y cómo ves al sector empresarial jalapeño, Chucho? Estamos forzados ahora a una reinvención. El hecho de que se haya destinado las grandes obras de este gobierno al ejército rompe terriblemente con otro ecosistema. Digo porque el sector de la construcción es un sector que impacta muchos sectores. Es el que tiene más efectos multiplicadores en la economía. Así es. Y entonces, si le quitan ahora el empleo, las oportunidades de negocios a los constructores, entonces ahora hay efectos dominó hacia muchos sectores que van a tener una complicación muy fuerte, cada uno en lo particular. Y eso complica porque ahora buscamos cómo yo resuelvo yo mi sector. ¿Y cómo resuelves tú el tuyo? ¿Y cómo resuelven aquel cuando a lo mejor la solución estaba hasta arriba? Así es. Si la solución era resolver eso, regresar ese espacio de flujo pues diríamos, de recursos, que tomen la ruta que normalmente tenían, claro, que era la ideal, y que esto simplemente se genere ese dinamismo. Obligarnos ahora a recomponernos para nosotros es solamente como ponernos prótesis. O sea, porque no es la solución. O sea, la solución tiene que venir de allá, de origen. De las políticas públicas. De las políticas públicas. Sí, la política pública hoy está teniendo una línea totalmente equivocada, completamente equivocada, y los resultados ahí están. Y mientras no se regrese a lo original o a lo natural, a lo ideal, mientras no regresemos a esto, todo va a ser como estar poniendo parches, como estar poniendo remiendos, como estar poniendo cubetitas donde están las goteras, sin atender la falla principal, sí, ¿no? O sea, ¿qué lo origina? Atendemos las consecuencias, pero no atendemos qué lo origina. El origen, ¿no? Y eso es donde tendríamos que trabajar. Oye, y aquí la importancia de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo, donde se necesita pues tener un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando en las economías y en las regiones. Jalapa tiene desarticulado totalmente el sector productivo, ¿no? Como tú dices, hay un impacto serio sobre el sector de la construcción, pero no solamente sobre el sector de la construcción, el consumo ha bajado 15% en Jalapa, ¿no? Los productos agropecuarios, pues Jalapa importa. Ahí hay un estudio muy interesante del doctor Rafael Vela, donde habla precisamente de cómo se abastecen las ciudades de sus propios recursos agropecuarios, y Jalapa
importa cerca del 85% de lo que consume. Es un desbarajuste total. Y en este tema de las políticas públicas, para el desarrollo de las ciudades, es donde ha fallado, como tú dices, esa visión, ¿no? Donde se procura bien el rezago, atender el rezago social, pero como tú dices, sin saber o no darse cuenta que lo que está generando al interior es que al final no va a haber recursos, porque está castigando al sector empresarial, que es el que paga impuestos, es el que genera el empleo, el que genera una serie de cosas, y agrégasele ahora la pandemia, que fue terrible para todos, ¿no? Los empresarios jalapeños. El gobierno, en tu concepto, me refiero al gobierno estatal, ya no al municipal, ya ni siquiera vale la pena hablar de este señor, que ya se va felizmente, pero ¿qué necesitaría hacer en esta segunda etapa el gobierno estatal, en tu concepto, Jesús, desde el punto de vista empresarial, para recomponer el crecimiento del empleo, el desarrollo económico del Estado? Un día escuché una charla, una conferencia hace muchos años, y el conferencista ponía un ejemplo y dijo, permítame ponerlo como en otro país para que no choquemos, ¿no? Dijo, pero imagínate que estás así un día en tu reposeta ahí o en tu casa leyendo un libro, y de pronto te llega un giro del Fondo del Tesoro de tu país, donde te llega y dice, en el Fondo del Tesoro del país, en agradecimiento porque has cumplido con tu pago de impuestos en todos estos años, te regala $10,000. Pero te pide hace una petición, no los ahorres. Gástatelos. Sal a gastarlos. Dice, entonces imagínate que al día siguiente todo el mundo anda en la calle comprando pintura para pintar la casa, ¿no? Uh-huh. Cambiando los muebles de la cocina, cambiando llantas del coche, ¿no? Arreglando las vestiduras del carro, de la sala. O sea, todo el mundo anda gastando. O sea, la dinámica que empieza de esa rueda económica empieza rechinando, y en un ratito está esto dando vueltas, y todo ese dinero a través de los impuestos empieza a regresar al Fondo del Tesoro, ¿no? Y entonces, y la economía ya quedó en esa dinámica. Así es que esa inversión de inyectar capital a mediano plazo, a través del gasto público. A través del gasto público. ¿Cuál es la parte en la que no se está haciendo lo correcto? Con una visión de ahorro, que no es esa la función del gobierno. O sea, la función del gobierno es gastar bien, de manera eficiente los recursos, el presupuesto. No es ahorrar, es gastar adecuadamente. Pero en esa visión de ahorro pretenden consolidar todas las compras. Y al consolidar todas las compras, elevan los montos de compras. Y entonces aquí viene un dato importante. 99% de las unidades económicas de este país están en el rango de la micro, pequeña y mediana empresa. Esto es morralla, ¿no? Así es. Pero no es morralla como inservible. Generamos el 7 u 8 de cada 10 empleos. Así es. En ese rango. Nuestra contribución es arriba del 50% del Producto Interno Bruto a través de estos segmentos. Así es. Así es que no somos cualquier cosa. Pero nuestro capital social es bajo. Así es que si elevas el rango de las compras, entonces lo estás destinando al 1%, donde están el pequeño grupo de privilegiados. Los tiburones de las empresariales. Sí, ok. Entonces dejaste sin empleo, sin oportunidades de negocios, al 99% de las unidades económicas de tu país por esta ambición de ahorrar, y entonces ahorras teniendo un mejor precio de esto, pero el daño que haces a la cadena, ¿sí? A toda esta cadena, el daño que haces se te revierte. ¿Por qué? Porque 99% deja de pagar impuestos o disminuye
Claro, su pago, ¿no? Sí, y entonces cuando le das la vuelta, lo que te ahorraste por hacer una compra consolidada tuvo un efecto negativo, que en el tema económico simplemente es que baja la recaudación. Pero así como quisieron consolidar el tema de los medicamentos y que eso representa un desabasto y representa pérdida de vidas. Así es. Así es que no solamente se perdió en recaudación, se perdió en miles de gentes que murieron. Sin embargo, yo ayer leía una nota que me sorprendió mucho en un diario nacional. El SAT presumía que en lo que va de la administración de López Obrador, es decir, a partir del 2019-2020, se había logrado recuperar 950 mil millones de pesos en impuestos. O sea, se recaudaron 950 mil millones de pesos. Esto para mí significa dos cosas: que había una gran parte de evasión fiscal, pero no de los micros y de los pequeños, no, sino de los grandes empresarios, ¿no? Los beneficiarios de siempre. Y por otro lado, pues terrorismo fiscal, porque no hay otra, Chucho, ¿no? Sí, o sea, definitivamente aquí se hizo una combinación. Número uno, sí, ese segmento de la economía siempre han gozado de privilegios, que incluso nos llevan a que nosotros descubramos, como decir, ¿por qué crecen tanto esas cadenas, ¿no? Esas grandes cadenas de tiendas hay veces que nos sacan un poco de balance, porque cuando ves una cadena de tiendas que se está estableciendo en tu región, dices, estos saben algo que yo no sé. Sí. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Y ya después dices, no, pues lo que sucede es que en lugar de pagar impuestos, mejor crecen. O sea, no lo están haciendo por rentabilidad, sino que están creciendo con impuestos. Entonces, estos crecimientos ahora se los frenan y entonces le dicen, ya no crezcas, porque además quitaron la figura de la consolidación. De la consolidación de los estados financieros, ¿no? Ok, y entonces dice, y ahora paga los impuestos. Y entonces estos grandes grupos, pues dicen, ok, ¿cómo es que resulta tan fácil que haya cadenas o estos grandes grupos que hicieron pagos de miles de millones de pesos de impuestos? Yo no me los alcanzo ni siquiera a imaginar. Sí, es impresionante. Sí, ¿verdad? yo quisiera así convertirlos en tortillas o convertirlos en tortas, como para imaginarme qué cantidad enorme de gente podría comer con esos impuestos. Entonces, este fenómeno hoy lo pueden presumir, pero ahorita, porque entonces esto incrementa la recaudación, sí es cierto. Si aquí le agregamos un poquitito de lo que estamos viendo en este gobierno, donde hay un resentimiento, un coraje, y un coraje contra esa figura empresarial que nos han metido a todos en el mismo costal. Sí, pero que no somos iguales. Nosotros sí podemos decir que no somos iguales. Entonces sí les golpeó. Pero ya cobraron lo que tenían que cobrar. Como dijéramos, la cartera vencida ya la recuperaron. Eso no lo van a poder seguir haciendo los próximos años. Ya no. O sea, ya no. Ahorita se les va a caer completamente. Entonces tienen que idear algunas otras estrategias una reforma fiscal. Que no son buenas para nadie. ¿Por qué? Porque entonces van a buscar sacar impuestos hasta debajo de las piedras. Y ahí está un sector informal que no le pide nada, Chucho. Es increíble las injusticias que hay en el sector de la recaudación. Jesús, tú representas, lidereas de hace algún tiempo a las empresas que se llaman COS, SOS para la gente del pueblo, donde demandan el pago de servicios que los empresarios afiliados y muchos más que ha habido aquí en el estado de Veracruz, o que hay en el estado de Veracruz, y que les debe dinero al gobierno de hace cuando menos 2 administraciones. Vimos tu lucha con el gobierno de Javier Duarte porque se pagara a los empresarios servicios o bienes que ya se prestaron. Tu lucha con el gobierno de Yunes, Linares también, donde empresarios representativos señalaban en los medios de comunicación esta falta de sensibilidad y de pago, porque pues no están pidiendo limosna, están pidiendo que les paguen lo que ya hicieron. Y ahora sigue igual con el gobierno estatal actual. Sin embargo, hace poco el gobernador señaló que ya se iba a empezar a pagar. ¿Cómo está el tema de las empresas y de su lucha?
Bueno, mira, efectivamente esto es una lucha vieja. El gobierno ha sido siempre como el mejor cliente, pero el peor para pagar. Y se volvió como una dinámica que alguien en algún momento dijo, ¿y por qué le venden al gobierno? Es decir, pues porque es un buen cliente, ¿no? Así, es un buen cliente. Que es mala paga, pues bueno, sí, y a eso le arriesgamos. Pero llegó el gobierno de Duarte y ahí sí ya tronamos porque, pues bueno, no se llevó la playa porque no le cupo la maleta, pero seguramente lo habrá intentado, ¿no? También de sacarle beneficio a esto. El hecho de que no nos pagara Duarte, pero que son adeudos institucionales, nos lleva a, en principio, el cansancio ya de este sistema nos hizo darle el voto como sociedad, no solo como empresarios, nos hizo darle el voto a un gobierno distinto y cambia de color por primera vez en Veracruz para darle la oportunidad al gobierno del PAN. Pero llega el gobierno del PAN y hace lo mismo. Lo primero que hizo fue darle los contratos a empresas de Puebla y de la Ciudad de México y dejarnos a nosotros sin trabajo. Y no solo no nos da trabajo, no los paga y nos descalifica, porque entonces los amenazó incluso. Aparece ahí el tema de empresas fantasma, y entonces fue una denostación injusta, pues porque estábamos totalmente mal. Acudimos a pedir audiencia con el gobernador y ahí salió, nunca lo pensamos, nunca planeamos hacer eso. Pero salió que dicen, está muy ocupado y decidimos esperarlo, lo esperamos. Y alguien dijo, bueno, y si se tarda varias horas, las que sean necesarias. Y estaba la prensa ahí, la prensa dijo, ¿estarían dispuestos a quedarse a dormir aquí? Sonaba una exageración, pero dijimos sí. Y entonces, bueno, se volvió ya como rápidamente corrió que estábamos tomando las oficinas del gobernador y que no nos íbamos a salir de ahí. Y efectivamente, rápidamente nos empujaron a eso, porque empezaron a llegar botellas de agua, empezaron a llegar alimentos, o sea, conforme transcurría el día. Y cuando nos damos cuenta, traemos una dinámica fuera de que la sociedad estaba de nuestro lado. Fíjate qué interesante. Sí, porque incluso entramos 20 y cuando nos damos cuenta ya éramos más de 30. Porque gente que llegaba y decía, ¿dónde están los empresarios? Pues aquí estamos, es que a mí también me deben. Pues pásale, ¿no? Así es que nuestro grupo ahí creció. Ahí creció Empresas SOS. Ahí crece ese día que estábamos ahí en la oficina del gobernador. Pero cuando llega la noche... les mandan a la fuerza pública, ¿no? Nos mandan a la fuerza pública y nos desalojan con violencia. Y entonces nos desalojan con violencia. Fue terrible, nunca nos imaginamos vivir eso. Pero al día siguiente, mientras que la prensa nos decía que sí íbamos a hacer demandas y todo, yo les dije, es que lo nuestro no es hacer estos actos, lo nuestro es cobrar. Entonces, si aquí ya nos cerraron la puerta, nos vamos a finanzas. Y nos fuimos a finanzas no con intención distinta, íbamos a cobrar, pero cerraron la puerta y entonces nos quedamos afuera y entonces pues ahí tenemos otra fotografía donde prácticamente estamos tomando la Secretaría de Finanzas, ¿no? Así es que de pronto nos vemos en esa dinámica que nunca nos imaginamos, y cuando nos dimos cuenta es que no estábamos nosotros teniéndole miedo al gobierno. No estábamos teniendo miedo a represalias, estábamos nosotros encarrerados ya con una causa justa. Una demanda justa. Sí. Y que de pronto caímos así como en ese perfil, ¿no? Que incluso eso nos lleva a que las declaraciones de algunos organismos empresariales fueron descalificadoras. Increíble, ¿verdad? Sí, o sea, la falta de solidaridad. En lugar de apoyarnos, nos criticaron y dijeron así como que no comulgaban con esos actos vandálicos que andábamos nosotros haciendo. Pero la verdad es que nunca pensamos en eso, como nunca pensamos estar con este gobierno, porque hicimos una lucha frontal con el gobierno del PAN. Hicimos una lucha ahora con este gobierno. Y entonces cuando la gente nos dice, ¿y dónde estabas tú cuando Duarte y Gómez? Pues estábamos peleando.
O sea, no somos peleoneros de ahorita. Estábamos peleamos con Yunes, peleamos con Duarte, y en su momento lo hicimos también con Fidel. Y pues bueno, en el caso personal, a mí me tocó pelear en el gobierno de Miguel Alemán, siendo presidente de la Cámara de la Industria Gráfica, y que Miguel Alemán invierte mucho recurso para equipar a la editora de gobierno y gira una instrucción para que todos los impresos del Estado fueran a la editora de gobierno, y dejaba todo el sector sin trabajo. Sin trabajo. Y entonces, bueno, no solamente hicimos manifestaciones, sino que hicimos como diríamos, un anticipo de lo que iba a ser una demanda por prácticas monopólicas en contra del gobernador, que le podrían haber llevado incluso a la destitución, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya sabrás, las amenazas no se hicieron esperar, hubo muchas reacciones de algunos malos funcionarios, porque Miguel Alemán nunca nos trató mal, pero sí acercó a gente sensible que nos dijo, ¿realmente es en serio esto? Y les demostramos con la ley que el gobernador estaba incurriendo en un delito de prácticas monopólicas. Y entonces eso motivó a que se desistiera de esa situación, y pues bueno, tuvimos buenos resultados. Así es que hemos estado peleando. Ya hasta decía un amigo periodista, decía, bueno, donde hay pleito, ahí estás tú. Y les digo, bueno, pues nos ha tocado, ¿no? Oye, ¿y cómo va el asunto con este gobierno de Cuitlava García Jiménez? Promesas. Mira, promesas parcialmente cumplidas, porque en un principio dijeron, sí les vamos a pagar, pero les vamos a pagar a lo largo del sexenio, con abonitos. Pero necesitamos revisar, y nosotros respaldamos eso. Adelante. Sí, de decir, revise todo lo que tenga que revisar. Porque el gobierno de Yunes nos había descalificado y había dicho que estábamos pretendiendo hacer reclamos indebidos. Ahora, hace unos días, el gobernador acaba de decir otra vez que la pretensión de cobros indebidos suma 1,000 millones de pesos. Uf. Pero no señala cuáles son las empresas a las que pretendieron hacer ese cobro, y entonces eso deja abierto. También nos hace una afectación, porque la gente nos identifica a nosotros como los que estamos reclamando pagos, y el hecho de que parezcamos ahora con ese señalamiento nos hace ver como delincuentes, ¿no? Claro. Y entonces también dice el gobernador que les va a pagar a 91 empresas que ya justificaron sus pagos, y tampoco nos da certidumbre si estamos en ese 91 o estamos en el otro los que lado. Quieren cobrar en los que quieren cobrar de manera indebida. Y aquí hay una omisión muy fuerte de este gobierno, porque tenemos un caso, yo lo conozco pues de cerca, porque es un compañero empresario al que le deben 80,000 pesos. Y que la Contraloría Interna de la dependencia que le adeuda determinó que no es procedente el pago, sin darle una explicación por qué razón. Y entonces él me dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, pero el hecho de que esta Contraloría haya dicho no procedente, entonces esos 80,000 caen en la bolsa de los pretendidos 1,000 millones de pesos. Claro. Y el compañero empresario cae en el supuesto de ser un pillo. Así es. Entonces, no hay certidumbre. Ahí hay una gran omisión que nos deja en un estado de indefensión. Y yo creo que esta es una tarea pendiente que este gobierno tiene que atender, principalmente porque nosotros, como proveedores, presentamos una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y conseguimos que se nos reconociera como víctimas, y que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitiera la recomendación 155/2020, en la cual le establece la obligación al gobierno de resarcir el daño, de reparar el daño, en este caso a las víctimas, pero además de que evitar por todos los medios acciones que nos revictimicen. Y este señalamiento nos revictimiza, porque entonces estamos siendo señalados en un supuesto interés de un cobro indebido. Intento de cometer un delito. Sí. ¿Qué sigue para Empresas EOS? Bueno, nosotros como quejosos, a través de esta recomendación de los derechos humanos,
toda vez que este gobierno no ha reparado el daño, no ha atendido con puntualidad la recomendación, lo vamos a elevar ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, porque esto no solamente sienta un precedente, porque no existe una recomendación de derechos humanos, de violación de derechos humanos, no existe en el país o en Iberoamérica, no existe una donde se haya calificado violación a los derechos humanos de empresarios. Ya. Porque ahí está la calificación donde nuestros derechos humanos, en donde tiene que ver nuestra libertad de trabajo, donde tiene que ver nuestra libertad de tener un ingreso, nuestra libertad de trabajar y de satisfacer necesidades de nuestras familias, que se vio violentado por la falta de pago. Entonces se sienta un precedente que puede hacer que cualquier empresario de este país pueda demandar lo mismo. O sea, pueda allanarse a esta recomendación y exigir un respeto a sus derechos humanos. ¿Las puertas del gobierno han estado abiertas? No. ¿Ya se las cerraron? Cerradas. O sea, el tema de la pandemia les cayó como anillo al dedo, porque entonces tenemos nosotros ya, diríamos, 16, 17 meses sin la oportunidad de una explicación. O sea, ni siquiera nos reciben. El pretexto de que están trabajando con poca gente por la pandemia hace que no tengan respuestas para nosotros. O sea, no hay respuestas, no hay atención, y cualquier ciudadano puede constatarlo. Vaya a Palacio de Gobierno y va a encontrar una reja cerrada con cadena. O sea, este no es un gobierno de puertas abiertas, no es un gobierno sensible. La práctica política de siempre es que si tú vas a las puertas de Palacio y te manifiestas ahí, sale una persona y dice cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, y te atiende. Nosotros estuvimos el martes, esta semana pasada, estuvimos afuera del Palacio de Gobierno, abajo del balcón de la oficina del gobernador. Fuimos a comparecer ahí y no hay un solo funcionario, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta, que haya salido a atendernos. Ninguno. Salieron unas personas, incluso algunos uniformados, fueron a tomarnos fotografías y y pues bueno, les sonreímos, pues porque entendemos que son ciudadanos como nosotros. Claro. O sea, no que cumplen su trabajo. Que cumplen su trabajo. Nosotros les sonreímos y decimos, pues sí, ya sabemos que van a reportar ahí, pero nadie sensible, nadie que atienda los problemas con voluntad de resolverlos. Terrible, porque pues la deuda ahí está. ¿De qué monto estamos hablando, Jesús? Bueno, cambia mucho. Diríamos que nuestra organización llegamos a sumar 450 millones de pesos en reclamos. Cuando se dijo de que se iba a pagar vía factoraje, pero que se iba a pagar a lo largo del sexenio, el secretario fue muy, muy claro y eso se le aprecia, porque dijo las posibilidades no son altas, entonces podríamos estar dándoles abonos hasta de 2 millones de pesos anuales. Esto significaría que a alguien que le deben 12 millones de pesos le podrían... pasa todo el sexenio. Todo el sexenio. Y yo le digo, y los de 20 millones, que demanden. O sea, ellos no los podemos considerar. Vamos a considerar toda la morralla. Y entonces, muchos de los empresarios que tenían montos arriba de los 15 millones de pesos, mejor se fueron por la ruta de la demanda. Y entonces eso descuenta de nuestro monto de los 450 millones de pesos, y entonces se puede volver a lo mejor 70, 80 millones de pesos. En pura morrayita, ¿no? No, qué interesante. Jesús, ¿algún mensaje que quieras dirigirle al sector empresarial de Jalapa, del Estado, del gobierno estatal, del gobierno municipal, para cerrar esta entrevista, por favor, Jesús? Mira, toda vez que, pues bueno, ya me hiciste el honor de hablar un poco de mi perfil y de mi tarea en la lucha empresarial. Esto, pues obviamente,
tengo que admitir, nos conoce mucha gente nos distingue con su amistad, y esto ha llevado a que amigos y que mi propia familia me haya dicho que si me hubiese ido por la ruta de resolver mi problema, ya lo habría resuelto. Y creo que sí. Sin embargo, yo creo que mi compromiso no es resolver mi problema, sino mi compromiso es resolver el problema de todos. Porque en este problema de todos está el mío. Y entonces mi lucha no solamente es mi empresa ni mi familia. Mi lucha y mi compromiso es con toda mi gente, con toda esta patria chica que yo amo y de la cual he recibido mucho. Y entonces, pues hago mi batalla y hago mi lucha y aquí sigo. Y si todos hiciéramos nuestra parte, si todos trabajáramos para resolver, no de manera egoísta y particular, la problemática de uno solo, sino que buscáramos cómo eslabonar acciones que den como resultado la solución de todos, yo creo que podemos empujar a nuestro estado, a nuestro país, a un mejor horizonte. Y yo creo que también tenemos que asumir este compromiso pensando no solamente en el momento, sino pensando en las generaciones que siguen. Yo recibí un escenario que creo que lo pudimos mejorar. Entonces no me veo yo con ánimo de morir y entregarle como herencia un peor país del que yo recibí. Yo quisiera que mis generaciones reciban un mejor país. Y entonces pues tengo que hacer este papel y tengo que hacer esta lucha. Y si esto representa esfuerzos y sacrificios, en lo personal estoy dispuesto a hacerlo porque creo que mis generaciones lo merecen. De manera que pues si nosotros nos despojamos de egoísmos y nos despojamos de esas posturas particulares y buscamos cómo resolver, cómo encontrar el bien común, yo creo que lo podemos hacer. Y yo creo que las siguientes generaciones nos lo van a reconocer algún día. Así es que, pues bueno, es lo que sabemos hacer, trabajar, batallar. Y lo vamos a seguir haciendo mientras Dios nos tenga respirando en este mundo. Muchas gracias, Jesús. Fue Jesús Castañeda Nevares, presidente de la organización empresarial SOS y un líder empresarial como pocos en nuestro estado. Muchas gracias, Chucho, por la entrevista. Gracias, Carlos. Gracias por este espacio. Usted tiene la mejor opinión. Muy buenas noches.